Shabbat Shalom, amigos del canal. Qué privilegio que me dan a mí, Sami Stashover, de poder compartir con ustedes más una vez el comentario de la Parashá. Y me gusta siempre repetir que nací en una casa de judíos, somos judíos, Bene Israel, hijos de Israel, pero aprendí a leer la Torá, aprendí a consultar la Torá, aprendí a entender la Torá después que conocí a Yeshua. Y es eso lo que nos lleva, a mí y a todo nuestro grupo de Israel en el camino, a hacer los comentarios de la Parashá, justamente para enseñar lo que está escrito en la Torá. Ponemos comentarios nuestros, pero lo importante es que ustedes también los lean y que juntos podamos crecer delante del Eterno. Y esta semana empezamos la lectura del tercer libro de la Torá, Vaikra, Levítico. El texto está en el capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 6, versículo 26. En algunas traducciones, que es en el texto original de la Torá, sería el capítulo 6, versículo 7. La Haftará la tenemos en el libro de Isaías 43, del versículo 1 hasta el 44, 23. En la Alianza Renovada, el Brit Hadashah, Hebreos 10, del 1 al 18, y dentro de los Salmos, el 50. Y la parashá se llama Vaikra y es el Señor llamó a Moisés. Vaikra llamó. La traducción para lenguas latinas es Levítico, porque trata de todos los procedimientos que los levíim, los sirvientes del templo, estarían haciendo. Y la idea es entender que tenemos nuestro intercesor, no más un mediador, pero un intercesor delante del Eterno. Y empiezo justamente leyendo Levítico 1:1. El Señor llamó a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, el Mishkan, y dice: habla a los hijos de Israel y diles que cuando alguno de ustedes presente una ofrenda al Eterno, esta será del ganado vacuno u ovino. Si su ofrenda es holocausto del ganado vacuno, ofrecerá un macho sin defecto, lo ofrecerá voluntariamente delante del Eterno a la entrada del tabernáculo de reunión. Pondrá su mano sobre la cabeza de la víctima, la cual será aceptada para hacer expiación por él. Expiación, sacar el pescado, no resolverlo, no quitarlo, cubrirlo, capará. Ahora bien, ¿qué es lo que leemos aquí? Tiene que ser sin defecto y no es el pecador que hace el esfuerzo, es la víctima, el cordero, el macho sin defecto que estaría siendo ofrecido. Y es importante entender qué es lo que es el escenario de esto. Recuerde que el Eterno siempre quiso tener un pueblo para sí, un pueblo que sea de él, que sea su pueblo, para que él le sea Dios. Pero recordemos también que el Eterno es santo. Y si Él es santo, nosotros no podemos estar delante de Él en pecado. Entonces, el Eterno crea la limpieza. Y la limpieza que Él crea es justamente a través de sangre. ¿Por qué digo esto? Porque leo en el libro de Levítico, el capítulo 17, un poquito más adelante de lo que estamos ahora, pero a partir del versículo 11 dice que porque la vida del cuerpo está en la sangre, la cual yo, el Eterno, les he dado sobre el altar para hacer expiación por sus personas. Porque en la sangre, la que hace la expiación por la persona, es la sangre que hace la expiación por la persona. Entonces, el Eterno nos enseñó, hay sangre para cubrir el pecado. Ahora, nosotros no queremos solamente cubrirlo, porque ahí entonces tenemos solamente un intermediario. Precisamos resolver el asunto, precisamos de un intercesor que esté permanentemente delante del Eterno. Pero fíjate qué situación. Levítico 1, el versículo 5 dice que quien hará el sacrificio es el Cohen. Entonces degollará el Cohen en su presencia delante del Eterno. El Cohen, los hijos de Aarón, ofrecerán la sangre rociando por encima y alrededor del altar que está en la entrada
del tabernáculo de reunión. ¿Qué es lo que dice la Torá? Uno de los hijos de Aarón, su descendencia, rociará la sangre, sobre la entrada del tabernáculo. Pero un poquito más adelante, fíjense ustedes cuál es el riesgo que tenemos de que este intermediario venga a pecar. Levítico 4, el versículo 2 dice: habla a los hijos de Israel y diles que cuando alguna persona peque por inadvertencia contra alguno de los mandamientos de Adonai respecto a cosas que no se deben hacer y hace alguna de ellas, si el que peca es el buen ungido, el sacerdote separado, lo cual resulta en culpabilidad para el pueblo. Entonces, es complicado porque la intercesión tiene que ser alguna cosa que llegue muy lejos porque tiene que llegar delante del Eterno. Y si quien hace el sacrificio es quien está sucio, tenemos un problema de cómo estar delante del Eterno purificados. Ahora, recuerda que nosotros ya vivimos un intermediario eficaz, eficiente, fue el Eterno. ¿Cuándo? En Pesaj, Éxodo 12, a partir del versículo 22, tenemos lo que sucede para que el pueblo de Israel salga de Egipto. 12, a partir del versículo 22, dice: tomen luego un manojo de hisopo y empápenlo en la sangre que está en la vasija, y unten el dintel y los postes de la puerta con la parte de la sangre que está en la vasija. Ninguno de ustedes salga de la puerta de su casa hasta la mañana, porque, versículo 23 del capítulo 12 de Éxodo, porque el Eterno pasará matando a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los postes, pasará de largo aquella puerta, y no dejará entrar en su casa al destructor para matar. Resultado, egipcios simplemente perdieron todos los primogénitos y esa fue la salida de Israel. Hubo un intermediario eficaz que resolvió el problema del pueblo, los salvó de la muerte y los sacó de Egipto. Ahora, fíjense ustedes qué es lo que nosotros, seres humanos, hacemos delante del Eterno. Nos desviamos de todas maneras y agarro textos de dos profetas diferentes. Agarro un texto de Isaías 1 a partir del versículo 11 que dice Adonai, el Señor: ¿de qué me sirve la multitud de tus sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y del cebo de animales engordados. No deseo la sangre de toros, de corderos y de machos cabros. El Eterno ya está arrepentido que los Kohanim, los sacerdotes, estaban simplemente desviados. Pero no tomemos solamente a Isaías. Veamos Oseas 6, a partir del versículo 6. Porque misericordia quiero, yo, y no sacrificios. El Eterno no quiere sacrificios, Él quiere misericordia y conocimiento de Dios, el Adonai, el Elohim, más que holocaustos. De verdad, pecamos, no hay duda, somos carne, estamos sujetos a pecar. Entonces, tenemos una dificultad. ¿Cómo estar delante del Eterno? Necesitamos a alguien que tiene autoridad para realmente sacarnos de esta situación, acabar con el pecado. Pero tiene que ser alguna cosa que tenga autoridad efectiva. Fíjate que es interesante. El Eterno quiere vivir entre nosotros. Él no se arrepiente de querer estar entre nosotros. Muy por lo contrario. Si leemos Éxodo 29, el capítulo 29 de Éxodo, el versículo 45 dice: y yo, el Eterno, habitaré en medio de los hijos de Israel y seré su Elohim, su Dios. Y conocerán que yo soy el Adonai, su Elohim, el Señor, su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos, yo, el Señor, su Dios. Me gustan los versículos que el Eterno los firma. Yo, el Eterno, soy su Dios. Entonces no hay duda que Él quiere vivir entre nosotros, pero
Pobre Señor, somos pecadores. Estamos delante de Él sucios. Tenemos que limpiarnos de una vez por todas. Entonces, precisamos crear alguna cosa que sea de la esencia eterna, de lo que es lo más puro, lo que viene del eterno. El libro de Hechos, el capítulo 7, el versículo 48 dice, no obstante, el Elión, el Altísimo, no habita en casas hechas por mano, como dice el profeta. Y esto se refiere a Salomón cuando consagró el templo, el Beit HaMikdash, el templo de Jerusalén. Él dijo exactamente esto. El Eterno no habita en nada que sea hecho por mano humana. Entonces, quiere decir, el Cohen que estaba haciendo el sacrificio, el sacerdote que estaba haciendo el sacrificio, no tenía la presencia del Eterno. ¿Por qué? Porque es humano. Y nosotros necesitamos de alguna cosa que tenga mucho más peso. Sí, tienes razón, el Cohen fue hecho a imagen y semejanza del Eterno, el pecador. Entonces, no es un intermediario confiable. Y yo tampoco soy un intermediario confiable. Entonces, precisamos de alguna cosa con más esencia. Hechos 17, el versículo 24 en delante dice, este es el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él. Y como es Señor del cielo y de la tierra, Él no habita en templos hechos de manos, ni es servido por manos humanas como si necesitara algo, que Él es quien de todo y de todas da vida y aliento a todas las cosas. De todo y de todas, la vida y el aliento de todas las cosas. Estamos en una encrucijada, ¿verdad? Necesitamos de alguien que resuelva nuestra situación para que el Eterno pueda estar entre nosotros, que Él nos envergüence de nosotros, porque hoy, sinceramente, como pecadores, no podemos estar en el medio de Él y Él no puede estar en medio de nosotros. Necesitamos de alguien muy, pero muy especial para esto. Un representante que sea digno de actuar como embajador del Dios Altísimo. Nosotros entendemos que esto sería Emmanuel, el Dios en nosotros. Y esto había sido dicho antes por el profeta Isaías y está confirmado en el libro de Mateo, el capítulo 1. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo que habló el Eterno por medio del profeta Isaías diciendo, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán por su nombre Emmanuel. Dios en nosotros. Ahora bien, entonces, si hay alguien que estaba lleno del Ruach HaKodesh, del Espíritu de Elohim, del Espíritu Santo, parece que Immanuel sería él. Y entonces pasamos a tener el privilegio de tener un Cohen Gadol, el supremo sacerdote, el sumo sacerdote, Yeshua HaMashiach, Yeshua el Salvador, el ungido, y que sí, éste puede interceder por nosotros. ¿Cómo así? ¿Qué es lo que decís, Sami? Estoy diciendo lo siguiente, Hebreos 7 del versículo 11 en delante. Ahora bien, si fuera posible lograr la perfección, y aquí hago un punto. La perfección somos nosotros, precisamos ser perfeccionados, porque somos imperfectos. Entonces, ahora bien, si fuera posible lograr la perfección por medio del sacerdocio levítico, porque bajo este sacerdocio levítico el pueblo recibió la Torá, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según la orden de Melquisedec y que no fuese llamado según la orden de Aarón? Porque de haber cambio del sacerdocio, es necesario que también se haga cambio de la Torá. Y aquí, importantísimo, la Torá no cambia. El propio Yoshua dijo de una manera muy clara, no piensen que vine a revocar la Torá o los profetas, no los vine a cambiar, vine a cumplirlos. Entonces, ¿qué es lo que este texto dice? Primero, que necesitamos de un sumo sacerdote que esté de acuerdo con la orden de Melquisedec, Malquitzedek, el que encontró a Abraham
y él es rey de Salem y Cohen del El Elión, el Dios Altísimo. Y él aparece en la Torá y como aparece, desaparece. Y él es entonces la perfección del Eterno. Entonces, volvemos al texto. Es necesario que también se haga un cambio de la ley, o sea, ya no más un Cohen de la tribu de Leví, sería un Cohen de otra tribu. Entonces, continúa el versículo 13. Pues aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie ha servido en el altar. Sabemos que Yeshua era de la tribu, es de la tribu de Judá. Entonces el versículo 14 dice, porque es evidente que nuestro Adonai nació de la tribu de Judá, sobre la cual Moisés no dijo nada en cuanto al sacerdocio. Esto es aún más evidente si otro sacerdote se levanta a la semejanza de Melquisedec, quien no ha sido constituido conforme el mandamiento de la Torá acerca del linaje carnal, sino que según el poder de una vida indestructible. Queridos YouTube espectadores, tenemos la figura de quien es eficaz y eficiente para sacarnos el peso del pecado. Vemos que tenemos un Emmanuel, vemos que este Emmanuel es Dios con nosotros. Entonces, ¿qué es lo que entendemos? Entendemos que sí, tenemos un Cohen arriba de todas las cosas, que es eterno, porque Yeshua dice, yo soy el alfa y el omega, el Aleph Bataf, desde el comienzo hasta el final. Y aprendimos en Juan 1, a partir del versículo 29, que dice, al día siguiente Juan el Bautista, vio a Yeshua que venía hacia él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Está resuelto nuestro problema. Tenemos quien nos pone directamente delante del Eterno porque Él se quedó con el peso de los pecados. Entonces ya no se trata más de caparar, de cubrirlo, simplemente de ampliar para que tengamos un intercesor delante del Eterno, que Él está vivo, actúa todos los días, está presente en todas las situaciones y es Él que puede sacarnos el peso del pecado para que nosotros podamos estar delante del Eterno. Vaikra nos hace acordar y llamó el Eterno a Moshe y le habló delante del tabernáculo de reunión. A mí también me gustaría que todos nosotros podamos ser llamados en pureza por el Eterno y venga a conversar con nosotros. Pero recuérdate, tenemos que estar limpios y el arrepentimiento es cuando nosotros nos damos cuenta cuánto nos equivocamos por desviarnos del Eterno. Y porque nos equivocamos, el Eterno dice, por favor, vuélvanse a mí, por favor, acérquense a mí otra vez, pero tienen que venir limpios. Necesitamos efectivamente ese intercesor todo el tiempo. Que esto pueda ser un asunto de reflexión en este Shabbat Vaikra, que pueda ser llamado por el Eterno para, delante de Él, arrepentirte de tus pecados y pedirle que Él venga a estar en ti, que Él sea Emmanuel en ti y en tu vida. Que esto sea el privilegio que tienes de poder aprovechar este Shabbat de una manera diferente. Shabbat Shalom, amigos.